todos y a todas, vamos a profundizar un poco más en el campo de la trigonometría. Vamos a ver lo que se llaman las razones trigonométricas, cómo se calculan y cómo podemos obtener alguna relación entre ellas. Bien, como os decía en otro vídeo, las razones trigonométricas o la trigonometría en general se basa en el triángulo, ¿de acuerdo? Y es la base de todo el cálculo. Vamos a tomar este triángulo rectángulo, importante que sea un triángulo rectángulo. En general los ángulos se nombran siempre con letras mayúsculas o con letras griegas, ¿vale? Y si utilizamos letras mayúsculas, pues utilizamos este símbolo de aquí arriba. Y siempre en sentido, como veis, ¿vale? ABC. Y los lados se denominan con letras minúsculas y siempre indicando la letra del ángulo opuesto. Es decir, si este es el ángulo C, pues el lado opuesto será el lado C. Ángulo A, lado A, ángulo B, lado B. Bien, las tres razones trigonométricas principales se llaman seno, coseno y tangente. Y vamos a ver cómo se definen en base a este triángulo rectángulo. La vamos a definir en base a los dos ángulos agudos de este triángulo, el ángulo B y el ángulo C. Más adelante veréis por qué no tiene sentido definirlas con el ángulo recto. Bien, pues el seno de B se define como lo que mide el cateto opuesto partido lo que mide la hipotenusa. El coseno de B se define como lo que mide el cateto contiguo partido lo que mide la hipotenusa. Y la tangente se define como cateto opuesto dividido lo que mide el cateto contiguo. Eso con respecto al ángulo B. Si lo hacemos con respecto al ángulo C, de forma análoga, seno de C, cateto opuesto partido lo que mide la hipotenusa. Coseno de C, cateto contiguo partido lo que mide la hipotenusa. Tangente de C, cateto opuesto partido por cateto contiguo. Y de esa forma, solamente utilizando la medida de los lados de un triángulo, obtenemos las tres razones trigonométricas importantes. De cara al cálculo es muy importante que tengamos en cuenta esta triple condición, ¿vale? El seno y el coseno de cualquier ángulo siempre tiene que ser menor o igual que 1, ¿vale? Siempre estará entre 0 y 1. La tangente ya puede tomar más valores, pero el seno y el coseno solo puede estar entre esos dos valores. Bien, estas son las tres razones trigonométricas principales, pero realmente las podemos calcular utilizando la calculadora. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre antes de meternos con la calculadora es conocer el sistema en el que tenemos la calculadora. Si es el sistema sexagesimal, aparecerá una D en la calculadora. Si es el sistema circular, aparecerá una R en la calculadora. Esto es lo habitual. De todas formas, la recomendación que os hacemos es que os descarguéis de internet el manual de vuestra calculadora para conocer exactamente cómo funciona la vuestra. Como las calculadoras suelen estar en inglés, pues las teclas que nos permiten calcular seno, coseno y tangente son estas teclas de aquí, ¿de acuerdo? Y generalmente lo que funcionan es pulsando la tecla e introduciendo luego el ángulo. Previamente tenemos que haber puesto la D o la R según si vamos a utilizar el ángulo en sistema sexagesimal, en grados, minutos, segundos o el grado en radianes. Al revés, si conocemos la razón trigonométrica y queremos averiguar el ángulo, lo hacemos con las funciones arco, que en la calculadora, cuidado con el error, se representan con el exponente a la menos 1. Pero estas no son las funciones inversas de los ángulos, sino que son las funciones arco de los ángulos. Es decir, que si yo tecleo el valor de un seno y le doy esta tecla, me devuelve el ángulo. Lo mismo con el coseno y lo mismo con la tangente. Lo que se conocen como funciones inversas de seno, coseno y tangente sería la cosecante, que es 1 partido seno, la secante, que es 1 partido coseno, y la cotangente, que es 1 partido tangente. Vamos a ver dos ejemplos de aplicación de estas magnitudes trigonométricas. Uno de los ejemplos, tenéis ahí el enunciado, se basa en ese triángulo rectángulo. En general, a no ser que se diga lo contrario, los edificios, las personas, las torres, los árboles forman siempre 90 grados con el suelo, ¿de acuerdo? En este ejercicio nos piden saber la altura de la torre,
nos dicen que estamos a 120 metros de distancia de la torre y que el ángulo desde el que la vemos son 34 grados, 12 minutos y 52 segundos. Pues bueno, si utilizamos una de esas tres razones trigonométricas, en este caso sería la tangente. La tangente relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo. Como conocemos el ángulo, aplicamos la definición de tangente, despejamos la altura y obtenemos el dato que nos pedían. Vamos a ver este otro ejemplo. ¿De acuerdo? Nos dicen que estamos observando el punto más alto, ¿vale? Nos dicen que la altura de ese punto son 84 metros y que la distancia al observador son 204. Y nos piden calcular el ángulo desde el que estamos mirando ese punto más alto. Muy bien, pues la razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto con hipotenusa es el seno. Aplicamos la definición de seno, realizamos esa división y utilizando la opción arco, la opción seno la menos 1, obtenemos que el ángulo que nos piden son 24 grados, 18 minutos y 57 segundos. Muy bien, pues ahora os queda practicar a vosotros y a vosotras. Nos vemos en el próximo vídeo.